Estamos de vuelta, ya lo había anunciado, Jimmy Jairala se encuentra ya con nosotros, prefecto del gobierno autónomo descentralizado de la provincia del Guayas, con quien voy a tratar un tema que ya con él lo he tratado desde hace algún tiempo y yo lo vengo tratando desde hace más tiempo todavía, que tiene que ver con el dragado del río Guayas. El río Guayas es tremendamente importante, sin embargo, Jimmy Jairala, buenos días, bienvenido. Sin embargo, el río Guayas ha sufrido mucho. Parece que nosotros, los guayasenses y los guayaquileños, le damos la espalda y la sedimentación es tremenda. 50 años esperando que esto se haga realidad. Aparentemente, por fin se está haciendo realidad. El gobierno nacional suscribió el apoyo para el financiamiento, 44 millones de dólares, si no me equivoco, más el aval soberano. Jimmy Jairala, ya es una realidad, ya podemos decir que es una realidad esta aspiración de dragar el río Guayas. Absolutamente sí, Carlos, buenos días a los ciudadanos. Anteayer se suscribió ya el convenio con el Banco del Estado que permite que el gobierno nacional haga el anticipo, porque su compromiso es de 20 millones de dólares, el anticipo de 16 millones de dólares y además nos entregaron la garantía soberana. Eso da facilidades para que la prefectura pueda ya suscribir el crédito que complementa el trabajo, que es de 44 millones de dólares. Una cifra alta, pero que vale la pena cuando se trata de cuidar vidas humanas y cultivos. La obra cuesta más o menos 64 millones de dólares. Se esperó 50 años, habrá que analizar, aunque ya es un poco tarde, por qué no se hizo hace 50 años. A lo mejor no es una obra de relumbrón, no es algo que se ve, no es algo que da votos y por eso es que nadie quiso hacerse cargo. Todo el mundo se pasaba como el florón de una mano a otra, ¿no? Pero en fin, ya esto está superado y nosotros... una vez que llegue la barcaza, la grúa, perdón, que es de alta tecnología, en 20 meses estará terminado el trabajo que va a permitir varias cosas. Primero, rehabilitar ese canal y que impedirá, por supuesto, que en poco tiempo, 3, 4 años más, el caudal se reduzca, el cauce se reduzca de 1 kilómetro a 400 metros, lo cual pondría en serio peligro a Guayaquil. El tema del turismo, el tema de la rehabilitación de 400 hectáreas de áreas populares en Fincas Delia, en la zona de Fincas Delia y El Dorado en Durán, que facilitará también que el municipio pueda dotar de servicios básicos ya en este sector. Cuidar de esta manera la cuenca baja, algunos de los cantones que se afectan generalmente en el invierno, etcétera. Y es parte, como lo dije, no todo, pero sí parte de la solución al problema de las inundaciones. Ok, a ver, comencemos por el principio entonces. La importancia del dragado. La importancia del dragado tiene que ver con evitar inundaciones, con facilitar riego y sobre todo aprovechar también el río Guayas para que sea navegable y que sea un aporte al sector turístico de la región en ese sentido. ¿En qué tiempo pudiésemos ya tener una recuperación del río Guayas en estos elementos a efectos que ya podamos como ciudadanos poder tangibilizar los resultados, Jimmy Jairala? Claro, Carlos, yo diría que es una solución que está condicionada a un elemento que se va a dar en los próximos días. Nosotros tenemos 2 años pidiendo la conformación de un comité permanente para la protección de la cuenca baja del Guayas. Finalmente, en el gobierno de Lenín Moreno, esto se va a dar por la vía de un decreto ejecutivo que será entregado posiblemente en 15 días, máximo 20 días a la provincia del Guayas. ¿Qué es lo que va a permitir esto? Que esta comisión en la que estarán el prefecto del Guayas, deberían estar prefectos como el de Manabí, el de Los Ríos, delegados o los titulares de Senagua, Secretaría de Riesgo, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura, etcétera, va a permitir que lo que se va a hacer durante 20 meses, que es retirar 4,5 millones de metros cúbicos de sedimento, no tenga que repetirse después de 5 o 6 años, porque no nos preocupamos de proteger las riberas, de evitar que se siembre, sobre todo banano, en las vegas de los ríos, porque no reforestamos, porque seguimos permitiendo que algunos irresponsables constructores arrojen desechos de la construcción, hasta de vías, en el río. Es decir, si esa comisión permanente no funciona, esta inversión, que es un enorme esfuerzo, que significa la mitad del presupuesto de la prefectura de un año, caramba, en 5 o 6 años habrá que repetirla. Ahora, pero este comité entonces tiene que tener tareas tremendamente importantes y además
tareas claras en ese sentido para que la ciudadanía podamos medir la responsabilidad de la ejecución de ese comité. Pero independientemente del trabajo de ese comité, el tema hay que trabajarlo de forma estructural, porque, por ejemplo, la sedimentación del río Guayas no solamente viene por el tema de los constructores o las malas prácticas corporativas del sector de la construcción, sino también viene por la deforestación de tierras altas, que no evita todos los deslaves y todos los desperdicios que llegan a tierras bajas, como es donde está ubicado el río Guayas. Efectivamente, Carlos, porque nosotros somos los receptores de la mayor parte de ese sedimento. Claro que tenemos una corresponsabilidad, pero en realidad Guayas recibe todo el sedimento porque está ubicado Guayaquil, en la parte más baja de la cuenca. Y sí lo mencioné, y más bien subrayo lo que dice Carlos, en el sentido que hay un proceso de deforestación galopante. Y hay una feliz coincidencia. El gobierno de Lenín Moreno ha anunciado y le ha dado la importancia que tiene la necesidad de reforestar. Ahí está una gran oportunidad. Vamos a reforestar la cuenca baja del Guayas. Pero eso no puede hacerlo solo el prefecto del Guayas. Por eso es que esa comisión tiene que funcionar y ser permanente, no durante el gobierno de Lenín Moreno. Tiene que tener ese carácter porque este tema de la sedimentación se puede ir haciendo cada vez peor en la medida en que no controlemos este tipo de prácticas como la que usted y yo estamos conversando hoy día. Ojalá se dé pronto la conformación de este comité, que por supuesto debe también comenzar a trabajar lo más rápido posible. Una pregunta, Jimmy Jarara, porque las personas pueden tener expectativas en relación al dragado del río Guayas. ¿Van a desaparecer los islotes? No, es una buena pregunta, Carlos, porque muchas personas piensan que el dragado significa que el palmar desaparece. No, el palmar ya está consolidado, ya ese islote no se puede dragar. Para eso se hizo esa primera fase, más allá de que tardó mucho, pero ya está. Lo que vamos a hacer con el sedimento es, en el palmar se produce una especie de Y, como cuando usted se va a Bucay o a Huigra. Entonces, para ponerlo en fácil, si se tapa la vía o el desvío a Bucay, resulta que todo el agua tiene que correr solamente por una vía. Y ese es el gran riesgo que tendría Guayaquil, porque el caudal ya no tendrá, el cauce no tendrá 1000 metros, sino 400, casi 450 metros. Cuando retiramos ese sedimento, se reduce el riesgo de las inundaciones, pero además se cumple un gran servicio de carácter social, porque esas 400 hectáreas de fincas Delia van a dar mano de obra nacional y van a permitir también que el gobierno municipal de Durán pueda conceder permisos de construcción y pueda dar servicios y cobre. De manera que es un tema redondo, por llamarlo de alguna manera, positivo. Es más, va a, entre comillas, sobrar sedimento y quedará en depósito para que el municipio de Durán lo utilice en zonas inundables. Y cambiando de tema, Jimmy, en relación al rol que juega el gobierno autónomo descentralizado del Guayas, y el río Guayas es fundamental también para el tema del riego. Tuve la oportunidad de entrevistarte cuando por primera vez te lanzabas a la candidatura a la prefectura de la provincia del Guayas y me hablabas de la agenda de desarrollo agropecuario de la provincia. Y es un rol importante el que tiene como competencia las prefecturas o los gobiernos autónomos descentralizados, me refiero a los provinciales, en términos de desarrollo. ¿Qué tanto se ha avanzado? ¿Qué tanto se han quedado? Porque sobre eso no se ha escuchado mucho, mi querido Jimmy. Claro, Carlos, tienes razón. No se ha escuchado mucho por una razón. Hay competencias que le fueron transferidas a los gobiernos provinciales sin recursos. Y una transferencia de competencias sin recursos es como que no la hayas transferido. Simplemente así dice la ley. Hay otras cosas donde sí la ha habido, por ejemplo, en riego y drenaje, aunque con atrasos hemos conseguido importantes avances, porque ha habido los recursos oportunamente y el trabajo de la prefectura en materia de riego y drenaje es amplio. Pero en otro tipo de temas, otro tipo de competencias, lamentablemente no han venido acompañadas de recursos. Pero sí considero que incluso esta comisión va a servir para advertir la importancia que tiene
colocar recursos para estos temas del agro, del fortalecimiento del agro, cuidando fundamentalmente las vegas de la cuenca baja del Guayas, cuidando la ribera de la cuenca baja del río Guayas, reforestando. Así que ahí va a haber mucho trabajo por hacer. ¿Y cómo es eso que se transgreden las leyes de transferir competencias sin recursos, si está prohibido? Bueno, pues ese es el caso que se da y es real. No es una queja, pero eso ocurre. Y desafortunadamente por eso más de lo que se ha hecho a nivel de la viceprefectura, que es la señora viceprefecta quien tiene cargo del tema, lo hemos hecho con recursos propios, pero donde sí hemos recibido recursos es en otros ámbitos, como por ejemplo en riego y drenaje. No los hemos recibido para productividad. Bueno, llamaremos al Consejo Nacional de Competencias para que den la cara y nos digan cómo es posible esto. Jimmy Jairala, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos, muy amable. Y viva Guayaquil y viva también Guayas. Por supuesto que sí. Bueno, un fuerte abrazo. Otra pausa y regresamos ya con el exministro de Economía y Finanzas, Fausto Ortiz, con quien vamos a hablar sobre el déficit fiscal y los requerimientos financieros.